Bienvenidos a Día de Juego. Hoy vamos a analizar si la Vinotinto está o no está preparada para iniciar las eliminatorias sudamericanas. Bueno, lo cierto es que tiene que estar preparada porque ya no hay más ensayos, ya no hay más pruebas y a partir de ahora el margen de error es prácticamente nulo. Nulo, prácticamente nulo, no No existe. Y existe. lo que decías, esté preparado o no, en septiembre arrancan las eliminatorias, así que vamos a aprovechar la excusa de estos dos partidos amistosos contra Honduras y Guatemala para tratar de darle respuesta a esa pregunta. ¿La Vinotinto está lista o no, en nuestra opinión y en la de ustedes, para arrancar la eliminatoria? Ya veremos, esto es Día de Juego. La Vinotinto ya tuvo dos exámenes. Honduras y Guatemala. Más que exámenes, yo creo que fueron una toma de muestra, Sí, bien, tubos de ensayo. sí, una toma de muestra para Bocha Batista y decidir quiénes podrían ser o quiénes pudieran entrar en el universo Vinotinto. Ya lo hemos hablado varias veces, si Venezuela tiene 30 futbolistas para disputar una eliminatoria, ya coincidimos que no. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque si me hablas de la exigencia de una eliminatoria sudamericana, Comparado con la actualidad de algunos de y estos jugadores, Y no comparado hace con la match. actualidad de los otros países, ¿no? Porque Sí, sí. claro, pero digo de algunos jugadores venezolanos que Ujú. tal vez uno trata de ponerlos en el contexto de una eliminatoria Conmebol con todo lo que exige, yo estoy de acuerdo. Pareciera que no son 30. ¿Cuál es el buen escenario? ¿Cuál podría ser uno de los buenos escenarios a cumplirse a corto y mediano plazo? Que ese número crezca porque los futbolistas que se están probando o a los que se le está dando una oportunidad crezcan en su nivel individual, su regularidad en los clubes también acompañe, también colabore en la causa, y de aquí a septiembre, que Venezuela juega de visitante contra Colombia y recibe a Paraguay, pues bueno, haya un universo relativamente importante para elegir. Y además que entendemos que no solamente está la eliminatoria sudamericana en el horizonte, sino también en 2024 La Copa será la América. Copa América. No es lo mismo que tú hagas un scouting y determines qué jugador podría o no estar, sino que lo puedas probar. Entonces, bajo esa premisa, yo valoro positivamente que Fernando Batista haya decidido, bueno, vamos a poner a prueba a estos jugadores, déjame trabajar con ellos y ver de primera mano qué cosas le pueden ofrecer al grupo Vinotinto o al proceso, entendiendo que es largo, ¿no? Porque ya lo hemos dicho varias veces, son 3 años más todos los retos Sí, competitivos. no, Hay y algunos los jugadores que altibajos quizás con no lesiones, lleguen. con actualidad en los clubes. Hoy el que tiene regularidad, por ejemplo, Darwin Machís. Ujú. Descendió Valladolid. A Darwin Machís, a pesar de que su equipo descendió, le fue bien. Suena para irse seguido a Cádiz, que se mantuvo en primera división, pero por ahora no se sabe. Y si Darwin Machís toma una decisión con respecto a su nuevo club que a la larga no lo favorece, no juega tanto, cambia la figura de Darwin Machís dentro de la selección por ritmo, por regularidad, por aportes O futbolísticos. por ejemplo lo de Yángel Herrera, que terminó jugando, Claro. pero todavía no está claro No, si muchas va a cosas, renovar. O muchas sea, cosas. Alejandro Marqués, hablamos de John Aramburu, le fue bien este año en Real Unión, segunda división B de España. Si cambia de equipo tendrá la misma regularidad. En Real Unión jugó más de 30 partidos. Tal vez llegue a un mejor equipo, ojalá que sí, pero tal vez no juegue 30 partidos, claro. tenga que ganarse su puesto. Entonces eso le corta un poquito el ritmo. Yo creo, al igual que tú, que la doble fecha fue positiva desde todo punto de vista. Luego podemos matizar que lo vamos a hacer con respecto al juego, la contundencia, cuán afianzada se vio la selección con respecto a los distintos esquemas, pero en líneas generales, al menos desde mi punto de vista, y creo que coincides, fue una buena doble fecha FIFA para la Vinotinto. Y siento que no todos estos jugadores que se probaron necesariamente vayan a estar al inicio de la eliminatoria. No, Es decir, claro. hay jugadores que no entraron en la convocatoria que pudieran estar. Porque de aquí a 3 meses pueden pasar más cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, pongámoslo así, un jugador que no haya estado en estos dos partidos puede tener muy buenos 2 meses o puede hacer unos muy buenos 8 partidos o 10 partidos antes de la Sí. eliminatoria Mikel y se Villanueva en mete. Portugal, por ejemplo. Y se mete. Sí. Que es O, perfil zurdo, o defensor. alguno del fútbol, por ejemplo, alguno que de repente le vaya muy bien en el fútbol. Son muchas las variantes y muchas las cosas que pueden estar pasando en los próximos meses. Si hay una ¿Sabes que columna siento el fútbol vertebral, un, sí. un poquito rezagado?
Yo al voy a ser, hacer... al ser tomado en consideración para la selección. Y no lo digo como algo bueno o malo, no lo digo como algo justo o injusto. Pero sí creo que antes había un matiz distinto. ¿Tú te acuerdas en Copa América 2011, por ejemplo? Habían varios del Se fútbol, llevó, no, y se llevó al Cafú Arismendi, por ejemplo, delantero goleador, si no me equivoco, con Dance, con el Deportivo Anzoátegui, en ese momento del fútbol venezolano. Creo que Ahora, Sichero no estaba jugando en aquel momento por un tema tal vez contractual y Franklin se preparó Lucena, tal vez aquí. Franklin Lucena estaba en Venezuela, no sé si con Caracas, no recuerdo ahora, pero bueno, daba la sensación de que el Estaba nivel Reni Vega, por ejemplo. Ajá, estaba Reni Vega. Daba la sensación de que el nivel del fútbol venezolano, bueno, no era tan lejano como para dar el salto a la selección. Y esto lo digo con todo el respeto a cualquier futbolista destacado. Muchos son jóvenes, irónicamente, y están cumpliendo otro tipo de proceso, sea sub-20 o sub-23, con el caso de Saúl Guarirapa o el propio Luis Fer Hernández, delantero de Academia Puerto Cabello, muy bueno. Pero ¿qué jugador en edad de selección mayor pudiese ser hoy protagonista en la Vinotinto? Oye, puede estar como Alain Baroja, que ya ha sido convocado. Bueno, David Martínez, Andrés Romero. Muy jóvenes, pero vuelvo y repito, muy jóvenes, son proyectos. Telasco Segovia cuando estuvo Alexander aquí González pudiera Ajá, estar. pero por volvió, ejemplo. estuvo más de 10 años en Europa. Entonces, en ese sentido, sí creo que puede haber otros nombres que entren en juego o entren en el Fernando debate. Aristeguieta, si se daba la Pero posibilidad claro, de... todo es circunstancial, es de Puebla al final. Alexander González estuvo más de 10 años en Europa. Jugadores afianzados en el fútbol que tú digas, bueno, tiene 2 o 3 años. Richard Celis en algún momento le sucedió y de hecho eso valió que saliera fuera de Venezuela, pero ahora tal vez lamentablemente Richard Celis no está atravesando por su mejor momento de cara al criterio del entrenador y no es tomado en cuenta. Me cuesta pensar en otro nombre. Pero ahí vamos a tocar otra Nelson realidad. Hernández de Táchira, tal vez. Bueno, Oscar González. O- Quizás ha sido pero el más regular. en esta convocatoria no estuvo. Sí, no sé si tenga que ver con una prueba directamente que quiso hacer No Bocho le fue Batista. muy bien en Copa Libertadores bueno, a Monagas y a Oscar González tampoco. Entonces tal vez es por ahí. Sí, a ver, yo lo que siento Yo creo que refleja una realidad. Claro, y a esa realidad vamos, al fútbol. Y Sí. es la cantidad de partidos que se dejaron de jugar por lo menos en un mes de competencia. Mira, yo estuve sacando la cuenta. No voy a hablar de Brasil y Argentina, que evidentemente tienen un ritmo de competencia, tienen otro nivel de inversión, por así Sí, no, y de decirlo, estructura en torno a la organización y del de fútbol producción en de ese país. Sí, jugadores, claro. y un montón de cosas. Pero voy a hablar de ejemplos más cercanos. Por ejemplo, en Colombia, un equipo puede estar disputando cerca de 48 juegos al año. 48 partidos. Porque en Colombia, por ejemplo, Pero hay solo torneo local. torneo local, sí, o sea, no estoy hablando de competencia internacional. Claro, porque aquí puedes llegar a un número parecido, aunque menor, si juegas fase de grupos de Copa Libertadores. Porque la fase regular de la Liga Fútbol, 30 partidos, súmale los 6 de la fase de grupos de Copa Libertadores, van 36. Y asumiendo que ese equipo además trasciende, está en los primeros 4, Que haga 4 juegos más, jugarás 40. puede llegar a 40. 40, 42, incluyendo final, pero ese es el mejor escenario, trascendiendo. Claro, a eso voy. O sea, 48 juegos. ¿Por qué? Porque en Colombia el equipo que no dispute competencia internacional entra en la Copa Colombia. Entonces, al jugar la Copa Colombia, tú tienes más ritmo competitivo. Claro. Vas a jugar miércoles, domingo. Voy a otro ejemplo. Voy a Chile, por ejemplo. Chile, en promedio, están disputando 40 juegos en la temporada. 40 juegos en el fútbol chileno. Un equipo promedio, no estoy incluyendo Copa Internacional. Pudiésemos decirlo casi garantizados. Claro, por garantizado. formato nada más. Después está Paraguay. Paraguay en promedio estaría disputando entre 44 y 48 partidos al año. Todos están más o menos en la misma línea. Supongamos, y no te estoy hablando de equipos que hayan llegado a las instancias finales. Sí, claro, como te digo, el último juega esa cantidad de Te partidos. estoy por hablando, ejemplo. te lo voy a poner. Huachipato, Águilas Doradas, son dos de los ejemplos que tomé, por Sí. ejemplo. O Y Sol de América. ajá. Y Sol de América en Rubio Ñu, Paraguay. cualquiera. Esos fueron los ejemplos que tomé. Ahora, ¿qué puede pasar en Venezuela? Son 28 partidos un equipo en fase regular. Sí. ¿No? Pues son 15 Eran equipos. 16, ahora son 15. Exacto. Y Son bueno, 15, son 14 son partidos por vuelta. 14 partidos por vuelta. Son 28. A eso le sumas, bueno, si no trasciende, Ya. si no queda entre los mejores 4, se acabó. 28 partidos. Estamos hablando de 20 partidos menos que el promedio de Sudamérica. Si a eso tú de repente le sumas
los 4 partidos de la fase final, llegas a 32 equipos, a 32 No, partidos. claramente es bajo, no hace falta escudriñar más para uno darse cuenta que estamos por debajo de la media, pero utilizando el ejemplo actual, Pero ya va, oye, pero un te mes es atajo rápido. bastante. Aquí, ¿qué está pasando? No solamente esto afecta a los jugadores, sino al ritmo. Mucha gente hace la pregunta, ¿por qué los equipos venezolanos les cuesta tanto en la competencia internacional? Aquí tienen Pero es que hay uno de los argumentos. yo creo que esta es mi opinión. No digo que sea la explicación oficial desde las instituciones deportivas, ya sea la Liga de Fútbol o la Federación. Yo creo que también una realidad país que atenta contra la intención. Si se tuviese, ni siquiera sé si existe. Yo no estoy aquí diciendo que se está trabajando en pro de algo, porque no lo sé, la verdad. Pero, oye, si se tuviese la intención de aumentar la cantidad de partidos, de que renazca, por ejemplo, la Copa Venezuela, que algo sí he escuchado que pudiese ser, es más complicado por Los los jugadores traslados. quieren que eso pase. Bueno, claro, porque es más exposición, incluso, bueno, estuvo todo el debate eterno de la norma del juvenil sub-20, en Copa Venezuela era un sub-17, ya lo hemos hablado también. Ahorita Pero hay un grupo de jugadores que está en un abismo, porque no, y son ¿sabes los que de la reserva. no, y ese tema también es interesante, no, incluso profesionales que Bueno, por la eso. liga se redujo de los 20 equipos, que yo creo que era necesario, hasta este número, iban a ser 16 con Deportivo Lara. Lamentablemente sucedió todo lo que pasó con Deportivo Lara y el tema Que económico. aún sentimos que pueden ser menos equipos. Sí, claro, es verdad, pero eso hace como efecto colateral que hay menos puestos en primera división para ser futbolista, para tener trabajo, hablándolo cruda y pragmáticamente. Bueno, uno conoce y por referencias y por si uno es detallista se da cuenta que hay futbolistas que se quedaron sin trabajo o que tuvieron que tal vez fichar por equipos de segunda división para tratar de mantenerse O parados, activos. o tomar parados, cualquier claro. opción en el Otra, exterior que de repente no sea tan atractiva. o poner en pausa su carrera profesional y quién sabe si por luego tratar de recuperar el ritmo no lo logran y hasta ahí llegó. Porque hoy el ecosistema no le brinda una solución a esa gente. Sí. O sea, hoy el armado, la estructura no le brinda una solución a esos jugadores que quedaron, digamos, como en un limbo, ¿no? Pero bueno, es parte del diagnóstico, creo yo, es un punto súper importante de cuánto puede nutrirse la selección venezolana en este lapso de 3 años pensando en el Mundial del 2026 y en función de los futbolistas que sí creemos que están en la cúspide de rendimiento desde nuestra realidad pudiesen estar mejor, algunos de ellos, yo creo que fue una buena doble fecha, sobre todo también porque se probaron distintos sistemas, el 3-4-3 contra Honduras, el 4-4-2 un poco más común, pero bueno, que se cambie de sistema de un partido a otro, a mí me llamó la atención, es inevitable pensar que son algunas de las opciones que maneje Fernando Batista en función de que si quiere ser tal vez un poco más recatado, en tu planteamiento. Probarlo O ser... a Rosales, el lateral izquierdo, en algún momento. Sí, sí. En el segundo partido contra Guatemala. No, bueno, a ver, desde ese punto de vista, el partido más interesante fue el de Honduras. Para mí también. Por la línea, pero digo más interesante no por el rendimiento, sino por las cosas distintas que pudimos ver. Es decir, una línea de 3, unos carrileros en donde, bueno, Rosales estaba por la derecha, Machís estuvo por la izquierda, pero le costó un poquito, oye, el repliegue, sobre todo para tratar de armar una línea de 5 o ser una especie de lateral izquierdo circunstancial. No tiene eso en su ADN futbolístico Darwin Machís, es algo tal vez trabajable. De hecho, Darwin Machís en la entrevista post partido al colega Edgardo Márquez, él le decía, este rol para mí no es nuevo. Cuando me visitaron, que de hecho se generaron fotos y noticias de eso en España, el cuerpo técnico me habló de esta idea y me dijeron que le iban a tratar de implementar conmigo y yo dije que sí, que estaba preparado, pero claro, hace falta más trabajo. Lo de Chancellor como stopper por izquierda lo noté un poquito incómodo. Para mí la línea defensiva de Venezuela en general hizo un buen partido, pero creo que Jordan Osorio es la nota alta de la... Se le notó muy bien físicamente y además con confianza. En los defensores es muy fácil ver cuando tienen confianza, cuando se sienten a gusto con su estado físico y tienen el autoestima alto en función de su rendimiento reciente, porque toman decisiones controladamente arriesgadas, para anticipar, para romper la línea, para presionar alto, porque sabe que el cuerpo les responde. Ahora, cuando vuelva Ferraresi, para mí, va a ocupar algún lugar allí. Si logra tener el ritmo ideal Ferraresi, sí. porque no solamente la recuperación, sino el ritmo... Volver a su mejor versión otra vez, pero bueno, está en un buen equipo, es Sao Paulo. Vamos a ver, yo creo que si se juega con línea de 4 y asumiendo, Dios quiera, Ferraresi está bien, va a ser Ferraresi y Osorio. Línea de 3 en el fondo, será por Wilker Ángel o por Chancellor. Alguno de los dos perderá el puesto, tal vez. ¿Sabes qué? A mí me cuesta mucho digerir cuando se habla del 3-4-3, del 4-4-2, porque se habla de esto como fórmulas que solucionan todo y lo que te cambia
la funcionalidad o el rendimiento colectivo de un equipo es los roles que tenga cada jugador, las características de cada jugador No, y los movimientos y las también. premisas que debe cumplir Claro, cada porque en el jugador en su repliegue posición. ya no es 3-4-3, es 5-4-1, por Claro, ejemplo. pero por ejemplo, tú pones ahí en el costado izquierdo, por ejemplo, pones un día a Machís, pero Machís es muy distinto a Soteldo. Sí, claro, es Eh, distinto. No, o si pones a Mago, ya no lo puedes llamar 3-4-3 porque Mago no tiene tanta vocación ofensiva. Es una línea de 5 defensores. Entonces, mi premisa, y ojo, y lo digo con toda la buena intención, es que muchas veces se habla de 3-4-3, de 4-4-2. A mí particularmente me fastidia. ¿Por qué me Pero es fastidia? parte del análisis, yo creo. Sí, pero es que todo O sea, te da cambia. indicios sobre todo si el entrenador está llegando. No llegando, ya tenemos algunos meses, pero bueno, son pocos partidos los de Fernando el Bocha Batista. Yo creo que te da indicios de cuál es una declaración de intenciones. Al final te da una ventana a cómo ve, cómo entiende, cómo interpreta el fútbol el entrenador. Y Claro, pero desde si yo el te ámbito pongo. periodístico nos da materia prima a nosotros para analizar. Claro, pero, o sea, ¿a qué voy? Cuando la gente dice, no, ahora el módulo táctico cambió a 4-4-2, pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga de volante por derecha a José Andrés Martínez. No, tienes toda la razón, pero ese es nuestro trabajo. Claro, Tal vez al fanático, y no por subestimar la inteligencia de nadie, pero digo, en teoría uno se prepara y estudia más para, bueno, diferenciarse del aficionado común. Es nuestro trabajo traducir eso, interpretar eso, procesarlo, tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. A mí me parece, guiándome por ese mismo ejemplo que te acabo de dar, que Venezuela está tratando de trabajar en distintos modelos, en distintas facetas que se adecúen también a distintas situaciones de partido. a mí me gustó ese ensayo de los tres en el fondo, entendiendo que tenían el apoyo continuo de los carrileros. A mí me gustó. O Sí. sea, dentro de todas las pruebas que hemos visto, yo siento que esa es una opción que pudiera darse en un escenario como el de la eliminatoria. Sí, fíjate que cuando Venezuela defendía, Rosales era tal vez el que tenía más responsabilidad para replegarse y hacía en línea de 4 circunstancial, tal vez con Chancellor como un lateral izquierdo momentáneo, quiero decir, porque esa no era su posición y en algunos momentos yo al menos particularmente lo noté incómodo. Sobre todo en el segundo tiempo le costó un poquito de trabajo con Pero Albert después lo Ellis. hizo Jordan Osorio, o sea, de momento como que cambió de No, perfil Jordan con. Osorio fue stopper por derecha, por la misma banda de Rosales. Y a mí me parecía una buena idea, porque claro, cuando Rosales iba al ataque, que trataba de asociarse con Savarino, el 2 contra 1 en banda, y un concepto, bueno, básico para generar superioridad numérica en ese sector, Osorio también empujaba, y si Venezuela perdía la pelota, el stopper ya estaba cerca para presionar y tratar de volver a recuperar. Hubo algunos destellos de algunos automatismos que a mí me parecieron correctos. Ahora, y seguramente ustedes que nos están escuchando y viendo, se preguntarán lo mismo que el título de este episodio, ¿no? Esta lista entonces la vino tinto para las eliminatorias. Yo la veo en buen camino, pero inevitablemente verde todavía. Creo que vamos a llegar con Bueno, un reto importante contra Colombia y Paraguay, o te lo pongo de otra manera. hay dos No cosas vamos también. a ver el máximo potencial de la selección venezolana siendo realista, pesimista. Ojalá el escenario que se cumpla sea el optimista y yo esté equivocado. Bueno, ojo, si Venezuela recupera a varios de sus mejores jugadores, también a esto le sumas, por ejemplo, lo de Kevin Kelsey, que es un Sí. jugador que en su puesto es el que mejor ha rendido, ojo, en el club. Claro, Porque, pero es una incógnita sin subestimar a Kelsey en la selección, no sabemos. claro, pero, o sea, ¿a qué es lo Por que cierto, voy? está nominado entre los 100 mejores Del del Golden Golden Boy. Boy. O sea, lo que quiero decir con esto es, Venezuela, entendiendo que necesita tener un buen universo de jugadores disponibles claro, todo el mundo para la suma. eliminatoria, el hecho de tener a Kelsey, tener a Daniel Pereira, tener a Alejandro Márquez, tener a varios de estos jugadores que de una u otra manera Sí. vienen a representar la nueva generación vino tinto, yo creo que es importante. No, claro. Es No como- estamos despreciando a nadie, al menos Oh, yo, y yo sé no, que no, tú claro. tampoco. Todos suman. Ahora, 11 juegan. Claro, Entre pero Kelsey, Marqués y Salomón Rondón, si juegas con un punta, uno juega. Creo que Salomón sigue siendo Sí, vale, el claro que jugador sí. indiscutible. Bueno, para nosotros no hay debate. No, Normalmente no. estamos de acuerdo. Sí, en esto también. Tal vez algunos de ustedes no, coméntenlo, pero aunque sí le faltó la contundencia, no anotó gol en los 2 partidos, pudiésemos decir muy en criollo, oye, falló varias ocasiones de gol relativamente claras, sobre todo contra Guatemala, lo que genera Salomón Rondón
pivoteando, descargando, tratando de aguantar la pelota para que la transición ofensiva se cumpla y tener Bueno, más el gol compañeros en contra ataque. Honduras fue muy Claro, él la bueno baja, se gracias la a da eso, a claro. Jefferson Soteldo y Jefferson Soteldo para mí es gol en propia puerta, por cierto, pero bueno, saca el centro y termina anotando el gol. Va más allá entonces el aporte, no solo de Salomón Rondón, de cualquier delantero, que meramente el gol. Por eso se le juzga, tal vez de una forma simplista y hasta cierto punto injusta, pero para mí tiene que todavía, al menos por ahora, ser el titular. No, y por ahora hay varios de esos jugadores que pudieran estar ofreciendo más cosas para la Vinotinto. No estamos hoy diciendo que estos jugadores vayan a estar hasta el final de 2026, porque muchas cosas pueden pasar, no solamente con las lesiones, sino también con el rendimiento de estos futbolistas. Pero Entonces, es que Venezuela hay que no se cerrarle la puede puerta permitir el lujo de de hacer una decir, transición tan radical. claro, es que ahí voy. Por ejemplo, el caso de Rincón, el caso de Rosales y el caso de otros futbolistas que pudieran El estar propio Salomón. en una situación similar, hoy son necesarios en la Vinotinto. Sí. Hoy Venezuela no puede darse el lujo de descartar Es más, ninguna posibilidad. Es más, como entendiendo, mentores y figuras referenciales de los jóvenes. Para No. el empalme correcto tienes que tenerlos. Sácalos a los 3 de golpe, de sopetón. ¿Cómo crees que le iría a y Venezuela? no lo puedes hacer, bueno, a mi modo de ver, tú puedes hacer una renovación así en algún momento. O sea, Pero si llega pagas un el precio técnico- con los resultados a corto plazo. Claro, pero tú puedes hacer un día una renovación en la que tú dices, yo voy a contar con un núcleo de jugadores que no sobrepasen los 30 años. Ajá. Pero el tema es cómo tú lo haces. O sea, ya Bocha Batista no puede hacer ese cambio de una manera tan drástica. Bueno, Porque- de que poder se puede, pero yo no creo que será la fórmula Claro, correcta a eso en voy. ninguna selección, a menos que tengas un capital joven, muy, muy talentoso, desbordantemente talentoso, como Que se para imponga- Claro, imagínate a tener en Paraguay un Julio César Enciso con su juventud en todas las líneas. Bueno, claro, así cualquiera hace una renovación y todos son menores de 25 años y cada uno es figura en su posición. Venezuela o incluso el propio Paraguay o cualquier otra selección de Conmebol, si no Es que vean ninguna. Perú, Paolo Chile, Guerrero acaba de ser Chile, convocado con otra Perú, vez, por ejemplo. otra vez. Y va a la Padula si puede ir otra vez, que tiene ya más de 30 años. Va Cristian Cueva, bueno, el, que que son más ustedes, jóvenes. el que ustedes quieran. O en Chile, Alexis Sánchez se mantiene vigente, claro, en Europa, muy buen jugador, pero ya tiene sus buenos años. Va a seguir siendo convocado porque no hay otro que tenga, bueno, las mismas características y hay muchas cosas intangibles, incuantificables, que es el aporte que te da el jugador con el grupo y puertas adentro, que eso es imposible de saber. Pasamos el limpio. Buena prueba para varios de estos Sí, jugadores. Yangel Herrera un poquito falto de ritmo. No hemos dicho por las lesiones, lo cuáles noté son los así. jugadores que más nos gustaron de los que probaron. Bueno, Jordan, de los que probaron, bueno, Sí, yo Jordan creo que Osorio fue el que más me Daniel gustó. Pereira, Sí, ¿sabes qué? hay Muy que ver bueno. el tema de migratorio, si va Ojalá a se poder estar solucione. disponible. Porque bueno, por su tema migratorio, en principio no podría jugar los partidos en Venezuela, sí podría jugar los partidos en condición de visitante. Pero creo que le afectaría, porque si suponiendo que la concentración sea en Venezuela Sí, para claro, después claro. volar a Colombia, Capaz no sea viable. Estamos dando es como el núcleo de la noticia o del análisis, que es, formalmente hablando, está disponible en estos y en estos no. Tal vez es verdad, no sea viable en función de la concentración, de los entrenamientos que se perdería, de la dinámica con el grupo. Es verdad, eso ya se verá. Es un tema que, bueno, manejará él, su agente, su familia, incluso un equipo de abogados que tendrá tal vez que lo esté asesorando. Me gustó mucho Daniel Pereira, lo vi un poquito impreciso en algunos pases, sobre todo cuando intenta verticalizar, pero me gusta la intención, el atrevimiento de romper líneas de presión pasando hacia adelante. Es alguien con personalidad. Si le agregas que está debutando en la selección, me parece un buen perfil. y es distinto a los otros que están. Es el O sea, más, por ejemplo- es más parecido, a ver, de todos los que ya conocemos, es el que más se le parece es Yangel Herrera. Claro. O sea, es el más parecido a Yangel. El perfil responde un poquito De más hecho, a- en el mejor escenario, en mi opinión, jugaría el Brujo con Yangel y en tal caso Pereira sustituye a Yangel, no al Brujo. Ok, bueno, son opciones. A ver, Aramburu, correcto. Yo creo que hay Difieres. opciones. Sí. No, pero a ver, sí, puede haber otras opciones. Correcto O sea, lo que yo vi. creo que Ronald Hernández, Alexander González merecen otra oportunidad. No, pero es que no es definitivo. Yo digo lo que vimos. Yo estoy de acuerdo Ok. contigo. Probablemente Aramburu no sea la primera opción. O sea, pero lo que ya te que digo lo es vimos jugar. ¿quiénes de estos jugadores tú te podrías llevar? Ok, eso a es la otro primera enfoque. convocatoria? No, Daniel Pereira sí, todo está bien. Es el Alejandro único. Márquez tiene que estar. Para mí, Alejandro Márquez y Daniel Pereira. Y eso que no mostró tanto, pero bueno, ya lo ves en el biotipo, en la capacidad técnica, en las formas, en algunos detalles. Juega en Europa al final. No es lo único que pesa al evaluar esto,
pero yo sí creo que tiene una consideración importante por el roce competitivo, por el nivel y el tipo de entrenamiento que tiene, por la experiencia. Al final es un chamo que estuvo en Juventus Primavera, en el Barcelona B, selección sub-19 de España. Oye, Y no, hay otro punto que es que Venezuela no ha perdido con el ciclo de Bocha Batista. no, es verdad, 3 victorias y un empate. Y 2 Y, arcos en cero y en dos esta arcos fecha. en cero en las dos últimas fechas. Entonces, yo creo que de una u otra manera hay cosas para ser Bueno, en optimistas. el arco hay material de sobra, yo creo que no está sujeto a debate y es en función de lo que Fernando Batista considere o de los que estén en mejor forma, pero incluso algunos que estuvieron por fuera, el propio José Contreras, bueno, Wilker Fariñez cuando se recupere, pero Baroja, Mira. Romo y Graterol muy bien. Bueno, Baroja no jugó, pero Graterol y Romo bien. Sin vender humo. O sea, Nunca vendemos humo. hay un balance positivo. No con esto queremos decir Que el no inicio de las sea- eliminatorias va a que no ser sea rudo el inicio de apabullante, la eliminatoria. Porque te mides a Colombia y después recibes a Paraguay en Venezuela. O sea, hoy Venezuela no puede Firma algo. Fírmame un par de ver resultados. 4 a- punticos, Hernán. 4 punticos yo sonrío aquí. Dios quiere No, son muy en nuestra buenos. edición de día de juego de Son muy septiembre. buenos, Yo sonrío son muy aquí, buenos. sonrío feliz. Son muy buenos. 4 puntos. Empatas en Barranquilla y le ganas a un rival directo en casa. Que a ver, si nos ponemos ya realistas y empezamos a hablar en serio. No, pero ese capítulo lo hacemos en septiembre. No, pero está bien. Pero digo, a Paraguay hay que ganarle, mi compadre. A todos. O sea, tienes que... No, bueno, no a todos. Claro. Tú puedes permitirte perder en Argentina, en Brasil, Claro. e incluso con ellos en casa. A Paraguay en casa tienes que ganarle. A Bueno, Perú en casa tienes que Esa ganarle. A debería ser Bolivia. la premisa, claro. Claro, Bueno, nosotros ya vamos cerrando este capítulo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. En septiembre vamos a retomar esta conversación, o quizás antes de... Cuando lancen la convocatoria, Probablemente como hemos hecho hasta ahora. Convocatoria, la analizamos, vamos a reavivar este tema. Es decir, oye, ¿se acuerdan de tal capítulo? Bueno, estos son los nombres que llegaron con quizás vigencia según hagamos el un técnico. capítulo desde Desde un el estadio, Olímpico. Ah, bueno, ojalá. Tu palabra por delante. terminando el segundo partido en Maturín. Ojalá. ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? Desde el ¿Por qué Monumental no? de Maturín. ¿Por qué no? No, porque no, claro, es Yo verdad. creo que Iván dice que sí. Sí. Bueno, tiene su reto logístico, pero... Bueno, sí. para adelante. Bueno, lo cierto es que seguramente vamos a analizar la convocatoria y después de que se jueguen los 2 partidos, también haremos el episodio, con el balance, ¿no? De lo que nos dejaron esos 2 juegos. Miren, el llamado es el mismo. A suscribirse, a compartir, a comentar. ¿Qué No, y en ustedes este, opinan? Hernán, hemos notado que la gente, a ustedes que nos siguen y que han creado comunidad con nosotros, se lo agradecemos, les gusta mucho el contenido de fútbol venezolano. Sí, la temática vino tinto. Al sobre final, todo. bueno, intuimos que también es un poco por el trabajo que nosotros hacemos más allá de día de juego, con el Caracas y en los medios de comunicación. Gracias por eso. Normalmente notamos mucha interacción, tratamos de hacer el contenido variado, pero bueno, creciendo siempre agradecemos que los episodios de fútbol venezolano tengan buena receptividad. Así que aprovechen para comentar, para compartir. Por favor, nos dicen si están de acuerdo con nuestros planteamientos de este capítulo, a quién llamarían. Y si no están de acuerdo también. Por eso, ¿a quién llamarían en la convocatoria que no estuvo en esta doble fecha? Un 11 tipo para jugar contra Colombia en un escenario ideal. Si creen que Venezuela llega relativamente bien preparada. ¿Tú Yo tienes creo un que 11 hoy? A este le gusta a la gente. un 11 hoy. Bueno, Fariñez no va a estar recuperado, por ejemplo. Yo creo que va a jugar Graterol. Ferrari sí está recuperado, no estoy tan claro, no lo sé. No sé. No lo creo. tengo Bueno, claro. vamos a decir que no. Sí, yo creo que muy parecido al de Honduras, ¿oíste? Ajá, pero dime. Pero no en Barranquilla. Yo jugaría O sea, 4-4-2. Chancellor Osorio, Yo, Chancellor Osorio. No, yo pongo a Wilker Ángel. Me gusta más Wilker Ángel que Wilker Chancellor. Ángel Osorio. Ajá. Ok, ajá. Yo pongo a Rosales por la derecha, Miguel Navarro por la izquierda. Ok, Pero convoco a Alexander González. ok. ¿Ok? Pongo en la mitad de la cancha, si están sanos todos y en ritmo, al Brujo Martínez con Yangel Herrera. Creo que, bueno, progresivamente Tomás Rincón va a estar en un rol algo secundario. Yo pondría a Darwin Machís y Jefferson Soteldo. Ujú. Y pondría a Joseph Martínez un poquito más retrasado y Salomón Rondón. Me quedo con Sabarino Sí, bueno. por detrás de eso. Ahí es donde Venezuela tiene más material. Entonces hay más subjetividad. Pero probablemente tengas razón porque chocan un poco. O sea, la mejor versión de Darwin Machís y de Soteldo, ahí tiene un problema Venezuela, mala suerte, es en la misma banda. No caben los dos a la izquierda. Entonces, bueno, en el 3-4-3 ahí estuvieron más o menos juntos, pero en un 4-4-2, que es el que yo te estoy diciendo, en Barranquilla, para tener línea de 4, no tan agresivo tal vez, no tan de proponer, yo creo que Bueno, jugaría en Soteldo. septiembre les doy el mío.
No, ¿por qué? Yo dije el mío, tú no vas a Bueno, decir yo el te tuyo. dije, o sea, del tuyo que tú hiciste, yo creo que... Pero no jugarías 4-4-2, por ejemplo. No, es que... Dilo. Yo creo que de repente la modificación de Savarino. Por Para mí Machís. Savarino... Pero por Soteldo o por Machís. No, por Joseph. Ok, pero 4-2-3-1. Sí, Y Soteldo de enganche. sí. Está bien. Y Machís por la izquierda, Savarino por la derecha. Creo Pero que está buena también. es uno de los escenarios en el que además ya Venezuela lo ha probado y le ha ido bastante bien. Sí, pasa que bueno, de visitante un poquito más recatado, yo creo. Es mi Bueno. opinión. Bueno, ya veremos qué pasa en Barranquilla. Esto es Día de Juego. Gracias a todos. Por favor, compartan el video si les gusta. Y también, muy importante, suscríbanse a nuestro canal. Chao. Chao.